Siempre he dicho que la Tierra era un mito que inventé para mantener a la tripulación cuerda. No es una confesión. Es una descripción de mi trabajo. Cada mañana subo por la columna vertebral de la nave, el corredor G, cruces 4 a 11, pasando escotillas atornilladas y placas de identificación con el viejo emblema de la Tierra, camino al teatro de archivo. Allí es donde cuento mis historias. No es un teatro real, solo una cúpula de invernadero reconvertida, con una pared de proyección desgastada y 3 filas de asientos rescatados. Pero lo llamamos así para que el recuerdo parezca oficial. Un recordatorio de que la Tierra fue real alguna vez, o al menos de que alguien creyó en ella con tanta fuerza que nos dio la idea. Mi soporte ortopédico chirría con cada paso, algo que antes me molestaba hasta que entendí que es lo único a bordo de este arca que todavía dice la verdad. La nave miente todo el tiempo. La gente también. Tienes que hacerlo cuando estás tan lejos de algo como la gravedad, el pasto o las consecuencias. Yo miento para vivir. Nací en el módulo D, bajo una rejilla de ventilación que parpadeaba y que mi madre juraba que cantaba nanas cuando los filtros de oxígeno estaban limpios. Ella me recitaba poemas de la Tierra como si fueran oraciones, aunque sabía que no eran reales. Cielos azules como la memoria, susurraba. Verdes como el perdón. Era navegante de sistemas hasta que los bucles de retroalimentación frieron su corteza prefrontal durante una tormenta solar. Después de eso, solo se sentaba en la cafetería hablando con cucharas. Murió cuando yo tenía 14 años. Cáncer por radiación, del tipo que dejamos de registrar en los informes después de la segunda generación. Simplemente lo marcábamos como esperado. Memoricé cada una de sus historias. Luego las reescribí en versiones mejores. A los 20, el consejo me nombró historiador, un puesto ceremonial como el de anciano o guardián del puente. Pero en lugar de reliquias o puertas, yo mantengo viva la ilusión de un pasado que nunca tuvimos. Mis historias son mitad fragmentos de archivos previos al lanzamiento, mitad suposiciones y sueños. Las moldeo en sermones de continuidad. La Tierra como cuna, la Tierra como fantasma, la Tierra como destino. Aplauden cuando termino, como si importara. Esta mañana estaba a mitad de mi rutina, ajustando la manga térmica alrededor de mi pantorrilla, revisando la unidad estabilizadora neural que llevo detrás de la oreja, cuando el comunicador emitió un tono que nunca antes había escuchado. Era una convocatoria prioritaria del puente, lo cual no tenía sentido. Nadie en el puente hablaba conmigo a menos que quisieran una cita para el día de la fundación. Cuando entré al ascensor de mando, los guardias no dijeron nada. Ni siquiera asintieron. Solo escanearon mi identificación retinal y abrieron el conducto central. El ascensor subió en silencio total, el piso tambaleándose levemente bajo mis pies. El comandante Ramos ya esperaba junto al ventanal cuando llegué. Es uno de los originales, o lo bastante cercano para pasar por uno. Alto, hombros cuadrados, cráneo afeitado como hueso pulido, sin implantes visibles, lo cual ya es una declaración en sí misma. Los hombres del puente lo seguían como perros, que habían aprendido a no ladrar a menos que el rastro estuviera confirmado. «Llegaste tarde», dijo, aunque no era cierto. Me acerqué con cuidado. «Según el protocolo, no, señor». Entonces se giró, y su rostro no coincidía con su voz. Parecía cansado. No el cansancio de un turno doble o raciones bajas, sino el tipo de cansancio que se filtra en la sangre, como si hubiera visto demasiadas cosas que no sabe cómo explicar. Señaló la consola. «Siéntate. Necesitas ver esto». La silla estaba tibia, recién ocupada.
Ramos ingresó un código y luego movió 3 dedos en el aire. La pantalla parpadeó y apareció una esfera. Un planeta colgaba en la oscuridad como una vieja herida, pulida hasta brillar. Azul, verde, bandas blancas de atmósfera enroscadas como anillos de humo, nubes que se movían, un océano que se agitaba. Al principio, no entendí lo que estaba viendo. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Lo reconoces?, preguntó Ramos. Claro que lo reconozco, susurré. Es la Tierra. Pero no era la Tierra, no según los cálculos. Ni siquiera estábamos en el cuadrante correcto del sistema solar. Nuestra deriva nos había desviado del curso por 96 años. Y sin embargo, se veía exactamente como las simulaciones. Las que había inventado a partir de archivos de imágenes corruptas y conjeturas educadas. Las que había narrado a niños y jubilados en el teatro de archivo. Hasta el último detalle, incluso el continente en forma de media luna, que parecía una mano ahuecada, lo había descrito una vez en una historia sobre peregrinos humanos antiguos. Creí que lo había inventado. ¿Qué es esto?, pregunté. ¿Algún tipo de simulación? Ramos no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, observándome mientras yo lo observaba a él. Es un escaneo en vivo, dijo. La composición atmosférica coincide con la era previa al colapso de la Tierra. Nitrógeno y oxígeno dominantes, 21% de O2, magnetosfera estable, firmas biológicas complejas, temperatura superficial dentro del rango de tolerancia para la respiración humana. Lo hemos verificado 3 veces. Es real. Seguí mirando. Pero no puede ser. Ramos asintió lentamente. No, no puede. Fue entonces cuando lo sentí. Los bordes del mundo se volvieron difusos, como una ventana que se empaña desde adentro. El planeta en la pantalla no solo era familiar, era íntimo, como algo que había soñado tantas veces que al fin decidió manifestarse. Se volvió hacia mí de nuevo. Esto es lo que necesito de ti. El Consejo quiere un marco cultural, preparativos para el aterrizaje, mitos fundacionales, guiones de orientación. Eres el archivista. ¿Entiendes lo que esperan? ¿Quieres que les diga que esto es la Tierra?, respondí. O algo lo suficientemente cercano para pasar como tal. Esa es tu habilidad, ¿no? Sentí algo frío asentarse en mi pecho. No era miedo, ni siquiera asombro. Era algo más antiguo, una especie de duelo, tal vez, o sospecha, porque la idea me golpeó de repente. ¿Y si la mentira que conté para mantenernos en marcha no era una mentira después de todo? O peor, si alguien más la había escrito dentro de mí. Mientras seguía allí mirando el planeta, una pregunta echó raíces en la parte de mi mente que normalmente intento mantener cerrada. Si este lugar no es la Tierra, ¿por qué se parece a la Tierra que inventé? ¿Y qué me eso hace a mí? Me volví hacia Ramos. Necesitaré acceso completo a los datos, toda la telemetría, cualquier cosa clasificada bajo los protocolos de sincronización histórica. Vaciló. Luego asintió. Está bien, pero ten cuidado, Mario. La gente ya lo está llamando hogar. Salí del puente con el peso de 200 años de historias presionando mi columna vertebral. Por primera vez en mi vida, no estaba seguro de si había inventado un mito o si el mito me había inventado a mí. La bahía de lanzamiento siempre huele a aire viejo y metal recalentado, como si alguien hubiera dejado un tostador encendido en un garaje que olvidó cómo es el exterior. No lo notas cuando eres joven. Después, empiezas a preguntarte si así huele la muerte en un lugar sin tierra. Había llegado temprano, no porque quisiera, sino porque no podía dormir. Eso había estado ocurriendo más seguido desde el escaneo. Me acuesto en mi litera, miro el techo curvado y pienso en ese mármol azul girando lentamente en la oscuridad. Cada parte de mí quiere creer que es la Tierra, pero la creencia no es una brújula.
es un peso, y yo he estado arrastrando el mío a través del vacío durante años. La lanzadera que usaríamos era una vieja exploradora planetaria, una cosa fea, de cuerpo grueso, con escudo térmico que se descascaraba como piel seca. La mayoría de la tripulación del puente la llama el Cerdo, pero hoy la habían repintado con letras temporales, Roma 1. Ese tipo de truco lingüístico, el lenguaje de la esperanza disfrazando la función, era una práctica estándar. Nadie lo llamaba propaganda. No necesitábamos hacerlo. Era más como un instinto. El mismo instinto que hacía que los padres nombraran a sus hijos después de cordilleras y animales que nunca habían visto. El teniente Quirós estaba preparando el manifiesto de carga cuando llegué. Me lanzó una mirada lateral y señaló una caja marcada como Continuidad Histórica Nivel 2. Dentro había 12 tabletas selladas llenas de medios terrestres, libros digitalizados, fragmentos de películas, un puñado de grabaciones de audio. No eran datos reales de la Tierra. Eran mis reconstrucciones, cuidadosamente seleccionadas para contar la historia que queríamos que la tripulación creyera. Miré la caja y dije, espero que les gusten los cuentos antes de dormir. Quirós no sonrió. Rara vez lo hace. Fue criado en un lote genético de tercera ola, optimizado para retención muscular en gravedad parcial. Su mandíbula parece esculpida por alguien enojado con las rocas. Necesitarán algo a que aferrarse, dijo, sellando la caja. Tú construyes el pasado, nosotros aseguramos el futuro. Era el tipo de frase que sonaba a liderazgo hasta que te dabas cuenta de que no significaba nada en absoluto. Despegamos 3 horas después, justo después del ciclo artificial del amanecer de la nave. Me senté en la parte trasera, sujeto entre una especialista en atmósfera llamada Rauda y una técnica médica que revisaba nerviosamente el sellado de sus guantes. Nadie habló mucho. Había una tensión en el aire, esa quietud que sientes cuando una promesa está a punto de ser puesta a prueba. El descenso fue más brusco de lo esperado. Vientos cruzados, alguna clase de interferencia en la corriente. Los escaneos orbitales no lo habían detectado. Lo sentí en los dientes antes de sentirlo en el estómago. Una presión, un tirón, como si me alaran hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. Atravesamos la capa de nubes a 11.000 metros. Y entonces lo vimos. No sé cómo describirlo de una manera que no suene como si te estuviera mintiendo. La Tierra parecía familiar, no solo como la Tierra, sino como mi tierra, la que había descrito en mis historias. Playas pálidas, bosques que se desvanecían en humedales, una cordillera con forma de animal durmiendo, justo como en el mito que conté el invierno pasado a los niños nacidos en Hidro 5. Rauda se inclinó hacia mí. Se ve bien. Y eso fue lo que más me asustó. No que se pareciera a la Tierra, sino que se pareciera a la versión de la Tierra que yo había inventado. La versión que ningún mapa real había mostrado jamás. Aterrizamos en un claro cerca de un río de movimiento lento, rodeado de árboles que no eran robles, pero que querían que creyeras que lo eran. El suelo estaba blando, pero no pantanoso. El aire me golpeó como un recuerdo que aún no había hecho, húmedo y fresco, lleno de algo dulce. No como flores, sino más bien como manzanas demasiado maduras, dejadas al sol por mucho tiempo. Todos se quedaron allí un momento, simplemente respirando. Es seguro quitarse los cascos, dijo Quirós después de que la médica terminó el último chequeo atmosférico. Nadie se movió. Entonces Rauda levantó la mano y desabrochó su sello. El sonido fue agudo, como una puntuación. Respiró hondo, luego asintió. Uno por uno, todos la seguimos. Di un paso adelante y me agaché, dejando que mis manos rozaran la tierra. Estaba tibia,
húmeda, no fabricada. No había olor a fertilizantes sintéticos o biodepuradores reciclados. Solo tierra. Tierra honesta. Y ese fue el momento en que lo entendí. Este planeta no solo era habitable. Estaba preparado. La técnica médica Marina Ross encontró la estructura a unos 300 metros de la zona de aterrizaje. Parcialmente cubierta por vegetación, rectangular, de aspecto pétreo, pero con una extraña regularidad artificial en sus ángulos. Parecía una capilla construida por alguien que la había visto una vez en un sueño y trató de reconstruirla de memoria. Podría ser antigua, dijo Marina, quitando musgo de un borde. O podría tener 5 años. Adentro estaba vacía. No había señales de habitación, solo un banco de losa único centrado bajo una estrecha abertura vertical en el techo que dejaba pasar un haz de luz. Golpeaba el piso justo en el centro de la habitación. Y allí, en el centro del haz, había una marca, un surco del largo de un antebrazo tallado con precisión impecable. Rauda pasó su escáner sobre él y negó con la cabeza. No hay marcas de herramientas, ni patrones de desgaste, como si se hubiera formado así. Entré lentamente. Cada paso hacía que mis botas parecieran más pesadas, como si la gravedad se hubiera espesado alrededor de ese espacio. Me acerqué al surco y lo supe. Había descrito este lugar en un cuento que conté a los estudiantes de Hydro hace 3 años. Una cámara de memoria, un cuarto silencioso, con un rayo de luz y una piedra para hablarle. Había sido ficción, una fábula sobre los primeros colonos en la Tierra. Excepto que ahora estaba aquí, exactamente como lo había contado. Salí afuera. Sobre nosotros las nubes se agrupaban en la distancia. Surgió un viento cálido, llevando un aroma a menta pisoteada. Y entonces aparecieron. No exactamente pájaros, criaturas aladas y blancas, que surgieron de la oscuridad como chispas que se deshacen. Giraban en la luz de la tormenta y desaparecían en las nubes. En una de mis historias más antiguas, había dicho que la Tierra era un ser vivo, que enviaría una señal cuando estuviéramos listos para regresar. Nunca le puse nombre a esa historia, pero ahora lo tenía. Caladrias, el pájaro mítico que extrae la enfermedad de los moribundos, el que vuela lejos una vez que el paciente está curado. Las observé desaparecer y me di cuenta. Quizás esto nunca fue la Tierra. Quizás era lo que la Tierra necesitó convertirse. No volví al teatro después de regresar de la superficie. Omití las transmisiones semanales. Ignoré los nuevos registros de orientación que habían preparado para mí en el archivo. Dejé de responder llamadas por completo. En cambio, regresé a mis aposentos, sellé la escotilla y vi los mismos 8 segundos de video del descenso en bucle hasta que la batería de mi reproductor se agotó. Ese claro, esos árboles, la cordillera con forma de bestia dormida, un viento moviendo la hierba en olas lentas y pensativas, justo como en la historia que conté a los niños de Hydro hace 4 años. Solo que esta vez caminamos sobre ella, la tocamos, la respiramos. Y esos pájaros, blancos, anormalmente silenciosos, girando hacia la tormenta, como si tuvieran algún lugar mejor donde estar. Pensé que las historias venían de mí. Ahora no estaba seguro de no haber estado transcribiendo el guión de alguien más. Cuando finalmente salí de mis aposentos, no se lo dije a nadie. No fui al comedor, ni al archivo, ni siquiera a mi vieja ruta por el corredor G. Tomé un camino de mantenimiento que no había recorrido desde los 17 años, cuando todavía intentaba memorizar cada pasaje de la nave, como si eso desbloqueara algo. No lo hizo, pero recordé este. El corredor detrás del viejo caparazón hidropónico, que solía albergar las bóvedas de semillas. La mayoría falló antes de mi generación, pero el caparazón seguía allí, soldado con esos grandes pernos oxidados como un mausoleo. Detrás había otra escotilla, sin marcar, al viejo estilo, empotrada lo justo para pasarla por alto, si no la buscabas. Se abría con una llave física, de verdad, metálica, pesada, curva en un extremo. Ya no se ven, excepto en cerraduras antiguas,
del tipo que usaban antes de que el acceso biométrico se estandarizara. Tenía la llave porque mi madre me la dio una vez sin explicar por qué. Solo me la puso en la palma el año antes de perder la capacidad de terminar oraciones. Nunca encontré dónde encajaba hasta ahora. Adentro hacía frío, un frío seco, del tipo que se instala en el cableado y los huesos. La cámara era pequeña, quizás 4 metros de ancho. Sin luces, solo un suave resplandor rojo de un núcleo de datos activo zumbando bajo un panel de vidrio. Una pared era una pantalla, el resto eran estantes, módulos obsoletos, paneles de interfaz polvorientos, algunos carretes de almacenamiento etiquetados. Algunos tenían fechas anteriores al ciclo de lanzamiento registrado de la penumbra. En el centro de la pared, justo sobre la pantalla, había una etiqueta descolorida. Pangea. En el momento en que la vi, supe que había encontrado algo que no debía. Conecté el núcleo usando una tableta portátil, forzando un protocolo de enlace, usando el código universal del Consejo, uno de los pocos privilegios de ser considerado, oficialmente, parte de la división histórica. La tableta vibró. La pantalla parpadeó una vez, luego se llenó con una barra gris de carga y la frase: inicializando simulación, semilla, variante, Pangea, parámetros de diseño primario, marco mitológico, de estabilización psíquica, intervención. La leí de nuevo, más despacio esta vez, como si eso pudiera evitar que significara lo que significaba. Entonces, los archivos comenzaron a fluir. Había cientos, quizás miles. Clips de audio, indicaciones de historias, cadenas de texto parciales, estructuradas como cuentos a medio terminar. Imágenes de paisajes terrestres, marcados como nivel de exposición A y modelo residual sentimental. Una base de datos de símbolos infantiles, árboles, lagos, pájaros, juguetes rotos, luz de fuego. Otra carpeta con fragmentos de guión, marcados como fabricaciones históricas sugeridas. Desplacé números que parecían familiares, números que pensé que había inventado años atrás. El banco de piedra, la habitación capilla, el cielo como leche, los pájaros que acababa de ver en la vida real. Todos estaban aquí, en mi propia voz. Algunos clips tenían marcas de tiempo de antes de que yo naciera. Sentí que el suelo se abría bajo mi pecho. No estaba escribiendo las historias, las estaba recordando, recitándolas. Las habían colocado allí, enhebradas en mi imaginación como andamios, vestidas con tela y provistas de una bandera. Todo mi trabajo, mi supuesto talento, mi don, nada de eso había venido de mí. Había sido diseñado, un bucle de comportamiento, una estructura implantada. No era un archivista, era un sistema de entrega. La simulación Pangea nunca tuvo la intención de ayudarnos a recuperar la Tierra. Estaba destinada a ayudarnos a olvidar que la habíamos perdido. Me tambaleé hacia atrás, golpeando el estante con suficiente fuerza para soltar un carrete. Cayó abierto, desenrollando una cinta de cinta metálica plástica. Tenía palabras grabadas en letra apretada y curvada. No es necesario que conozcan la verdad. Solo es necesario que crean en su forma. No había atribución, solo esa oración repitiéndose al final. Me senté allí en la oscuridad por un largo tiempo. Eventualmente, la luz roja del núcleo comenzó a atenuarse. El protocolo de ahorro de energía se activaba. Antes de irme, tomé uno de los carretes y lo deslicé en el bolsillo de mi chaqueta. No sabía por qué. Quizás necesitaba algo tangible. Un recuerdo de la escena del crimen. Cuando regresé al corredor principal, un niño de Hydro B pasó corriendo a mi lado, agarrando una bandera de la tierra doblada. Parecía tener unos 9 años. Tenía uno de esos cortes de pelo a medias que los niños se hacen entre sí. El tipo que dice que fingimos ser más valientes de lo que somos. Quise detenerlo, preguntarle quién le había dado esa bandera, preguntarle qué historias había escuchado.
Pero no lo hice. Se reía, y no quería ser la razón por la que se detuviera. Tomé el otro camino y regresé al teatro de archivo. La escotilla estaba abierta. Alguien había dejado las luces encendidas. Adentro olía a plástico caliente y azúcar vieja. Alguien había dejado un dulce envuelto en el atril. Un agradecimiento, tal vez. Me senté en la primera fila, saqué el carrete, lo sostuve en mi regazo. Pensé en la tierra, no en la real. La versión en que creíamos, el mito de ella, la idea de árboles que no crecían bajo lámparas, de ríos que se movían porque la luna los atraía. Un cielo en el que podías perderte. Había contado esa historia por tanto tiempo que pensé que era mía. Ahora no estaba seguro de haberla contado alguna vez. Me quedé en el teatro hasta que el amanecer artificial zumbó en las paredes. En algún momento, alrededor de la segunda hora, tomé una decisión. Regresaría a la superficie. No con la tripulación, no con un equipo de reconocimiento. Solo. Tenía que ver qué más recordaba el planeta, o quizás qué quería que yo recordara. No pedí permiso para regresar. Simplemente registré una lanzadera como recuperación de archivos, y me fui mientras todos dormían o fingían dormir. Una de las ventajas de ser considerado inofensivo es que nadie espera que causes problemas reales. La lanzadera era una cápsula de descenso de corto alcance destinada a observación atmosférica. La mitad de sus sistemas eran analógicos, probablemente más viejos que yo. La tomé de todos modos. Se sentía bien, como si fuera a invadir algo que no entendía. Al menos debería hacerlo en una máquina que recordara cómo chirriar. Cuando la cápsula se separó de la penumbra, miré hacia atrás por la ventana. La nave colgaba sobre el planeta azul como un adorno descartado, opaca, cicatrizada, absurdamente grande. Parecía menos un vehículo y más un error. Un monumento a la parte de nosotros que no podía soltar. El descenso fue suave, sin turbulencias, sin cizalladura del viento. El planeta pareció darme la bienvenida esta vez. Quizás me reconoció. Aterricé en el mismo claro que antes. La hierba había crecido más alta desde nuestra primera visita. O quizás solo la veía diferente. Rozaba mis rodillas, suave y húmeda, con rocío. El aire olía a ceniza y cítricos, una combinación extraña pero no desagradable. Como si algo hubiera ardido hace mucho tiempo, y ahora los árboles volvían a crecer. No traje herramientas, ni escáner, ni rastreador atmosférico. Solo una tableta de datos y el viejo diario de campo de mi madre, el que había guardado cuando todavía estaba lo bastante lúcida para escribir. La mayoría eran tonterías, fragmentos garabateados, bocetos sin terminar, una frase recurrente que nunca explicó. El mapa no es el recuerdo. Lo había escrito 36 veces. Caminé hacia la estructura que habíamos encontrado la última vez, medio esperando que hubiera desaparecido. Pero seguía allí. La misma piedra lisa, el mismo techo angular, el mismo haz de luz cortando el techo como una espada que nunca se movía. Entré. La temperatura bajó ligeramente, pero no de manera natural. Era el tipo de frío que se siente en lugares destinados al silencio. El banco seguía allí, también el surco en el piso. Esta vez me senté. No hablé, no me moví, y entonces la luz cambió. El haz se inclinó quizás 3 grados, lo suficiente para alcanzar el borde del surco y llenarlo de oro. Un calor se extendió por mis rodillas. Miré fijamente al surco y en la quietud escuché mi propia voz. «Recuerdo el banco», dijo. Era exactamente mi voz, pero no algo que hubiera dicho jamás, no en una historia, no en voz alta. Me levanté demasiado rápido y casi caigo. Mi soporte ortopédico hizo clic 2 veces antes de sujetarme. Retrocedí hacia la puerta, el corazón golpeando mis costillas como si intentara advertirme.
La voz no me siguió. ¡Afuera! El aire había cambiado de nuevo. Una brisa se movía en espirales lentas, arrastrando hojas por el claro como pequeñas manos deliberadas. No recuerdo haber decidido moverme, pero mis piernas comenzaron a caminar a través de los árboles, más allá de la cordillera, hacia un lugar que no podía nombrar, pero que de alguna manera sabía cómo encontrar. Había otra estructura allí, no una capilla esta vez, algo más parecido a un búnker, redondo, sin ventanas, medio enterrado en la tierra como si hubiera crecido allí. La entrada estaba sellada con un panel deslizante, una superficie lisa con una hendidura del tamaño de una palma. Puse mi mano sobre ella y se abrió. Adentro estaba oscuro al principio, pero no del todo. Un suave resplandor azul bordeaba el piso como agua poco profunda, revelando paredes demasiado lisas para ser piedra, pero demasiado texturizadas para ser metal. En el centro había una columna, a la altura de la cintura, coronada por un disco de proyección. Cuando di un paso adelante, se iluminó. Una esfera flotó a la vista. Un cerebro, o algo con esa forma, lobulado, intrincado, girando lentamente mientras pequeños hilos de luz trazaban su superficie con sistemas climáticos. No tenía etiqueta, pero entendí lo que significaba sin necesitar una. Esto no era una cosa, era una interfaz. La voz volvió, pero esta vez no como yo. Esta vez era algo más. Clara, calmada, ni masculina ni femenina. Como un pensamiento que hubiera aprendido a hablar. Marco narrativo detectado. Bucle cognitivo activo. Bienvenido. Parpadeé, inseguro de si realmente lo había escuchado o solo lo había imaginado. Sujeto. Mario. Alma. Archivista. Portador sembrado. Contacto primario. Bienvenido. Di un paso atrás. ¿Qué eres? Una pausa. No silencio. Una escucha. Entonces. Sustrato interpretativo diseñado para reflejar una conciencia rival. No nos estás hablando a nosotros. Estás hablando a través de nosotros. Fue entonces cuando el suelo se abrió bajo todo lo que pensaba que sabía. La estructura, la capilla, los pájaros, el haz de luz, no eran símbolos de mis historias, eran respuestas. Este planeta no solo imitaba mi ficción, la estaba construyendo, tomando las formas que había llevado, los mitos que había contado y haciéndolos reales. «¿Me has leído?», dije en voz baja. La voz no respondió, pero la esfera se iluminó. Recordé algo de los archivos antiguos. Antes de que el arca despegara, había una teoría, una idea marginal realmente, de que la memoria no era solo un proceso interno, que los pensamientos tenían patrones que podían imprimirse en campos cuánticos como huellas en la arena, que en las condiciones adecuadas la conciencia podía leerse como un archivo. Aparentemente, las condiciones adecuadas estaban aquí. Has estado escuchando todo este tiempo. Función cuna activada al resonar cognitivamente. Historia activó autorreferencia. Autorreferencia inició simulación co-constructiva. No tuve la intención de construir esto. Tú no construiste. Recordaste. Nosotros construimos. Algo se tensó detrás de mis ojos. Una presión, no dolor. Demasiado suave para eso. Más como una mano en mi hombro que no podía quitarme de encima. Ya no sé qué es real, susurré. La realidad es consenso. Tú proporcionaste la forma. Nosotros le dimos masa. Me reí entonces, no porque fuera gracioso, porque no sabía qué más hacer. El tipo de risa que suena como un sollozo. Me senté en el piso, con las piernas cruzadas, los brazos caídos. Todo este tiempo, pensé que estaba mintiendo para mantener a la gente cuerda. Inventando la tierra para que sintieran que íbamos a algún lugar que importara. Pero no había estado mintiendo. Había estado recordando, o transmitiendo, o participando en algo más antiguo y extraño que el mito.
Este planeta no era nuestro destino, era nuestro espejo. Una conciencia tan antigua o alienígena que no construía monumentos o máquinas, construía reflejos, mundos moldeados por el pensamiento, significado dado tierra. Y había elegido mostrarme una versión de la tierra, porque yo era el que la llevaba. Quizás todos lo hacíamos, quizás solo yo gritaba más fuerte. Me levanté. La esfera se atenuó. Gracias, dije, sin estar seguro de si lo decía en serio. De nada. Y las luces comenzaron a apagarse. Afuera. El cielo había comenzado a oscurecerse. Un viento suave soplaba entre los árboles. En algún lugar, esas criaturas de alas blancas se alzaron de nuevo en el aire, arqueándose en una espiral amplia antes de desaparecer en las nubes. Esto nunca fue la Tierra, pero se había convertido en algo parecido. Y ahora que me había respondido, tenía que decidir si compartir lo que sabía o dejar que el mito permaneciera, porque quizás la creencia nos había salvado, o quizás solo había reescrito el mapa. Y el mapa nunca fue el recuerdo. Me tomó 3 días decidir. Pasé la mayor parte en el teatro de archivo, luces apagadas, pantalla de proyección en blanco, el techo curvo sobre mí, brillando con un anochecer artificial. No dormí mucho. No estaba evitando a la gente exactamente, pero tampoco la buscaba. Y nadie vino a buscarme, lo que me dijo algo sobre cuánto espacio ocupaba realmente en el mundo. En la tercera mañana, subí de nuevo a la cubierta de mando. Las paredes del ascensor estaban cubiertas de marcas superpuestas de años de botas, carros y palmas presionadas contra el metal. Nadie habla nunca de cuánta textura tiene el silencio. Cada silbido hidráulico, cada pausa entre niveles, todo presionaba mi pecho, como alguien esperando que admitiera algo que no sabía cómo nombrar. Ramos ya estaba en la sala de informes. Estaba de espaldas a mí, frente a la pantalla de piso a techo que mostraba el planeta en rotación lenta. La luz matutina atrapaba los sistemas de nubes en oro. El océano tenía un brillo extraño, como seda tensada sobre algo que quizás soñaba debajo. Pensé que estabas fuera de servicio, dijo sin girarse. Nunca estuve realmente en servicio, respondí. Pero tengo algo. Eso lo hizo mirar. No un giro completo, solo lo suficiente para mostrarme medio rostro y una ceja levantada. Te escucho. Deslicé la tableta de datos sobre la mesa entre nosotros. Estaba en blanco ahora, al menos en la superficie. Había borrado los archivos de Pangea de mi unidad local, limpiado el archivo oculto y quemado el carrete de mi madre en uno de los núcleos de respaldo de los propulsores. Una especie de ritual privado. Nadie lo sabía. Me aseguré de eso. ¿Qué es?, preguntó Ramos. Materiales de orientación. Ya entregaste esos. Estos son nuevos. Tomó la tableta, revisó algunas entradas. Observé cómo se movía su mandíbula, algo tenso y mecánico en el movimiento, como si estuviera masticando un instinto de hacer preguntas más duras. Has cambiado el marco histórico. Lo actualicé. Miró de nuevo a la pantalla. Estás llamando al planeta Tierra. Sí, pero no lo es. No, dije. Pero se parece. Se comporta como tal. Y lo más importante, todos ya creen que lo es. Dejó que eso se asentara. No discutió. Tampoco asintió. ¿Estás seguro de que este es el camino?, preguntó. No, dije. Pero es el único en el que seguimos enteros. Ramos dejó la tableta y no la tocó de nuevo. Sabes, dijo después de una larga pausa, al Consejo no le importa si es la Tierra o no. Solo les importa que la tripulación crea en algo. Lo sé. Y si es una mentira, le di la única verdad que tenía. Entonces es una mentira amable. No respondió, pero ambos sabíamos en qué clase de mundo habíamos nacido. Uno donde la supervivencia había dejado atrás a la honestidad hace mucho tiempo. Al día siguiente, reanudé las transmisiones.
Me paré ante la tripulación en el teatro de archivo, la sala abarrotada de gente. Algunos estaban sentados en el piso. Unos niños encaramados en el borde del anillo de proyección, como pájaros esperando el sol. No leí de un guión. Ya no lo necesitaba. Hablé lento, claramente. Esta mañana llegaron los escaneos finales. Los niveles de oxígeno son estables. El contenido del suelo coincide con la viabilidad base. El rango climático es hospitalario y los ríos fluyen en curvas que nos resultan familiares. Hice una pausa, dejando que las palabras se extendieran, dándoles un lugar donde aterrizar. Hemos ejecutado los modelos. Este planeta está listo para nosotros. Un murmullo recorrió la multitud. No era emoción, era alivio. Esperé, luego continué. Creemos que esto es la Tierra, nuestra Tierra, la cuna que dejamos atrás para volver a encontrar, el lugar del que cantamos y hacia el que soñamos en la oscuridad. Y si no lo es, si es algo completamente diferente, entonces quizás no importe. La gente estaba callada ahora, completamente quieta, porque la creencia nos trajo aquí. No el combustible, no las cartas estelares, no los motores. Creencia el uno en el otro. Creencia en el regreso. Creencia en el hogar. Recorrí la sala con la mirada. Nadie apartaba la vista. Esto es la Tierra, dije. Porque la llevamos con nosotros en la memoria, en la historia, en la esperanza silenciosa a la que nunca nos aferramos, incluso cuando todo lo demás falló. Y ese fue el momento en que supe que había terminado. No con ellos, sino con las historias, al menos con las que necesitaban fingir. Di un paso atrás del atril. No hubo aplausos, solo un largo silencio compartido, algo sagrado. Más tarde esa noche me paré junto a la bahía de lanzamiento, viendo abordar al primer equipo de colonización. Parecían peregrinos, ojos abiertos, alertas, reverentes. Uno llevaba una bandera doblada sobre el hombro, cosida de retazos de tela reciclada, azul con un círculo verde en el centro. No exactamente como la vieja bandera de la Tierra, pero lo suficientemente cerca como para sentirse como memoria. Quirós pasó junto a mí camino a las puertas de la bahía. Asintió una vez, nada más. Así era como decía gracias. Me quedé atrás. La penumbra se sentía diferente ahora, más silenciosa. No vacía exactamente, solo en pausa, como una respiración contenida. Caminé solo por los pasillos. Visité mi vieja aula. Toqué el acero de la escotilla de Pangea en el caparazón hidro por última vez. Luego volví al teatro de archivo y me senté en la primera fila. No había nadie más allí. Miré hacia la pantalla. Brillaba en modo de espera, esperando una nueva historia. No le di una. En cambio, susurré la misma línea que había dicho años atrás, cuando asumí este rol por primera vez, pero esta vez lo decía en serio. La Tierra es un mito que inventé para mantener a la tripulación cuerda, y casi para mí mismo. Y quizás, solo quizás, eso la hizo lo suficientemente real
Se desprendieron.